El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos, recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones el 80% de los argentinos. Y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes las corrientes de ideas e intereses de minorías derrotadas, que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocados como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. El potro, el torno, el despellejamiento en vida. La sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores y de las trabajadoras, disminuido su participación en el ingreso nacional, elevado la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, elevando la desocupación al récord y prometiendo aumentarla con nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera una cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas. Como si estas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache, porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo. Tampoco las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar el país, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del Producto Bruto, una deuda exterior, una inflación anual, un aumento del circulante. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora, un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente el ministro de Economía y todos los miembros de su gabinete. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país
tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si matara al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas. Porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Jorge Walsh, cédula de identidad número 2.845.022, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Bien, lee lo último solo de Rodolfo Walsh. Rodolfo Jorge Walsh, cédula de identidad... Cédula de identidad es difícil, boludo. Esa es la que salió medio... Rodolfo Jorge Walsh, cédula de identidad número 2.845.022, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.